Hola a todos, bienvenidos a otros videos sobre ODE. Hoy crearemos un widget de coordenadas con mapa interactivo en ODE18. Este widget permitirá seleccionar coordenadas latitud y longitud a partir del mapa interactivo de LibFleet, que es una biblioteca de JavaScript open source, muy parecida a Google Maps. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Bien, ya hemos creado un módulo en O18 nuevo y vacío, ¿vale? Totalmente está vacío, no tiene nada, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es, y además de eso ya lo hemos instalado para ahorrarnos un poco de tiempo, ¿ok? Ya lo tenemos instalado, ahora lo que vamos a hacer es irnos a contacto porque queremos después del campo bat, pues agregar un nuevo campo del tipo JSON. Y este es un campo que no hemos visto en nuestro canal, pero que es un campo muy útil. ¿Ok? Que lo que hace es guardar un JSON en la base de datos. ¿Ok? En este caso tendrá la estructura, latitud y longitud. ¿Vale? Ok. Para eso vamos a crear una herencia al modelo de ResPartner. ¿Vale? Ok. Entramos acá. Y nos vamos a agregar. Vamos a agregar un campo. En este caso hacer el field. Ok. JSON. Esto nos sobra. Ok. Hasta ahí. ¿Vale? O sea, aquí ahora tenemos un nuevo campo que vamos a colocar en la vista. Para eso nos vamos acá. Ok. eh, Abrimos la vista formulario y esta es la vista que vamos a heredar. Ok, vale. Desde aquí, o sea, lo pueden hacer manualmente, pero gracias a nuestro do shortcut, pues podemos crearlo desde aquí, ¿no? Sigo 18 y voy a heredar la vista formulario. ¿Vale? Automáticamente se nos crea una vista, el cual esta es la vista que vamos a heredar. ¿Vale? Adicionalmente a eso tenemos que ver el priority. O sea, no es obligatorio, pero sí muy recomendado utilizar los priority para que se posicione un número superior a este, ¿no? En este caso vamos a decirle que el priority en este caso va a ser 17. Ok, priority 17. Vale, ahora vamos a heredar, habíamos dicho que era el campo, ok, XFA, ¿vale? El campo bat. Y va a ser after, ¿vale? El campo que vamos a heredar pues es el que tenemos, ¿no? Que es este de aquí. Este de aquí. Las coordenadas. Que es un campo tipo JSON. Automáticamente vamos a refrescar y vamos a ver o vamos a notar un cambio importante, que es la inclusión del campo coordinate. ¿Vale? Aquí ya tenemos el campo coordinate del tipo JSON. ¿Vale? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es crear el widget geolocation map. Este widget es el que vamos a crear en breve. Para ello vamos a ejecutar el lodo shortcut
nuevos ficheros JavaScript, component, y le vamos a llamar pues map widget, ¿ok? Va a ser el tipo field, y aquí ya no creo una estructura. En el map widget ya nos creo el JavaScript y su template. ¿De acuerdo? Ahora, estas son las estándar, las propiedades estándar que la traemos de standard field props, ¿vale? Por supuesto el component y el registro. Ahora, este registro, este field nuevo, pues es el que tenemos por acá, ¿ok? Es el que tenemos por acá. Esto ya nos lo registró, que es la clase. Este es el objeto que tiene todas las propiedades que vayamos a traernos, que vayamos a manipular el widget o componente. Y aquí le vamos a decir que esto se llama map widget. Ustedes le pueden poner como quieran, ¿eh? Yo le puse así, pero ustedes le pueden poner como quieran. El campo, o sea, los tipos soportados va a ser el tipo JSON. Porque si recordamos, pues es el tipo JSON, ¿ok? Es el tipo JSON. Vale. Extract props. Esta extracción de las propiedades, pues lo que nos dice es que vamos a traernos, vamos a traernos los atributos, y dentro de los atributos vamos a traernos el name y se lo vamos a asignar a name. Este name, ¿qué es? Pues este name es este de aquí. Este name es este de aquí. ¿Ok? Vale. Ahora, dentro, pues tenemos que tener una forma de manejar el estado. Para ello, les decimos this state va a ser igual a use state. Y dentro del state vamos a manejar las coordenadas. Ok, las coordenadas, que por default va a ser un objeto latitude en 0.0, longitud, así, ok. Esto va a ser el objeto inicial. Vale. Ahora vamos a la plantilla, porque tenemos que hacer, esto ya no es requerido, esto no hace falta ya en versiones superiores de Odoo, aproximadamente de la versión 17. Vamos a querer un div o field widget, ok. Esto es una clase de Bootstrap personalizada para Odoo, ok. Dentro de ella vamos a querer un div del tipo input group, el cual nos va a asegurar de que los elementos estén en una sola línea, ¿vale? Dentro de ese campo, pues vamos a inyectar un span. Ese span va a tener la clase input group test, ok. Y adicionalmente a eso queremos un input con la clase form control de Bootstrap para manejar el formulario, ¿vale? Y ok, vamos a hacer un poquito de espacio dentro de ella, o sea, dentro de esta. Bueno, de hecho quería poner un icono, pero vamos a hacerlo ya como es, ok. Vale, vamos a buscar las matemáticas y el símbolo de la latitud, pues es pi. No pi de circunferencia, sino de la letra griega phi, ok. Vamos a buscar la letra griega phi. Un segundo, aquí en matemáticas. Ok, esta me gusta. Vale. Form control, y adicionalmente a eso, pues vamos
a trabajar con el T-Model para que se vinde tanto de la vista como como del como de la lógica. Ya vamos a traernos la latitud en este caso, ¿vale? Esto sale de aquí, la latitud. Ok, vamos a clonar esto y decir, ¿vale? Volvemos a las matemáticas y aquí le decimos lambda. Ajá, lambda, pues es el símbolo de... El lambda es el símbolo de la longitud, ¿ok? Si phi es el símbolo de la latitud, pues lambda es el símbolo de la longitud en las coordenadas geográficas. Longitud, ¿vale? Y ahí, adicionalmente a eso, vamos a agregar un nuevo botón. Ok, ya GeoCopilot pues nos está completando. En este caso no queremos texto, lo que queremos es solo. Ok. Solo lo que queremos es un i que tenga fa, map. Ok. Vale. Ahí quedó. Primary, todo está bien. Get, ajá. Esto, bueno, no es esa la función. O sea, vamos a crear una función, pero no va a ser esta, ¿no? Open Map Popover, porque es la función que vamos a levantar el popover. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver visualmente. Y vamos a crearnos esa función. Ok, vamos a crear nuestra función que no existe. Y solamente voy a ponerle un log. Ok, Open Map Popover. Por ahora. ¿Vale? Ok, vamos a ver el resultado. Ok, tenemos un error. Vamos a ver qué fue el error que nos tiró. Ah, ok, que no se ha importado el use state. El use state pues lo importamos desde aquí, desde O. ¿Vale? Vale, vamos a importar el use state. Vale. Y ahora ya hemos convertido el campo tipo JSON a algo mejor, o sea, visiblemente más acabado, que es tener latitud y longitud proveniente, o sea, el cual lo vamos a guardar en la base de datos. Por ahora tenemos este botón que si vamos a la consola, pues funciona o debería funcionar. Si le damos aquí clic, ok, hace el console log. ¿De acuerdo? Vale. Ahora vamos a crear nuestro popover. Para crear el popover, bueno, pues creamos una clase JavaScript. Hagámoslo bien, una clase de JavaScript. Va a ser map popover y va a ser tipo común porque ok, el tipo común adentro, pues lo que queremos, lo primero es
Lo primero es que debemos de poblar, o sea, debemos de tener propiedades asignadas. Para ello le decimos que coordinate va a ser del tipo, bueno, si es del tipo object, pero vamos a obligarlo a que tenga algo más ya aterrizado, ¿no? En este caso lo que queremos es esto. Lo que queremos es que traiga esto. También vamos a manejar dos callbacks. El primer callback va a ser este, que va a ser una función, el save, que es donde vamos a guardar o sea, es el botón que es la acción donde vamos a guardar hacia la base de datos. La otra es close, que es la que va a manejar el cierre de ese pop-up. Ok. Vale, ahí tenemos las propiedades. Ahora vamos a manejar el estado. Ok, estado, use state, el state. Ok, ya Hijo Copilot nos está completando, solo que tiene un error. Ok, pues vamos a manejarlo de otra forma. Pues tampoco me gustaría manejarlo así, ¿no? Me gustaría traerme de las propiedades que vengan esta coordenada, ¿no? Vale, y así la tenemos más compacta. Ok, vámonos ahora al widget y aquí nos vamos a crear dentro de esto, que de hecho para manejar la salida y la entrada pues vamos a crear una propiedad booleana. Vamos a crear una propiedad booleana que va a ser is popover open si está abierto. En este caso es falso por default. Ok, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto ya no nos hace falta. Sí, vamos a comprobar. Si esto es así, pues hagamos algo, ¿no? Hagamos algo. Por default, si se levanta, pues lo que queremos es que lo configure cuando le demos clic al botón que inicia el pop-up, que va a ejecutar esta función, pues lo que queremos es que sí o sí, cuando se ejecute esa función, tenga el valor de true, evitando así que se pueda renderizar otro pop-up, ¿ok? O sea, otro pop-up dentro del mismo botón. Ahora, dentro de esto, pues lo que queremos hacer es pues renderizar el pop-up. ¿Cómo lo hacemos? Bien, en O existe una propiedad, existe un servicio que lo vamos a emplear ahora. Existe un servicio que es el servicio de popover. Para ello vamos a decirle, voy a querer un popover, ¿vale? Un popover que va a tener, o sea, voy a traerme el servicio y se lo voy a asignar a this popover. Adicionalmente a eso, si nos vamos aquí, pues tenemos que marcar este botón que es el que va a iniciar, donde se va a renderizar el popover cuando le demos clic. Pues para eso tenemos que marcarlo y decir que esto va a ser bueno, vamos a ponerle pop-up ref, y este pop-up ref pues es el que hay que traernos hacia, vamos a traernos esto por acá, esto ya no nos hace falta, vale, y ok, pues nos vamos a la lógica y le decimos this pop-up ref, vamos a hacerlo así, this pop-up ref, ahí nos traemos esta utilidad, este hook, pues lo traemos de aquí de O, ¿vale? Y aquí tenemos ya la referencia de inyección, ¿ok? Para eso ya vamos a trabajar con el popover en esta función y le vamos a decir que el popover recibe una función que es add, donde se va a renderizar, o sea, donde va a agregar un nuevo popover. Como primer parámetro se le debe pasar el elemento,
en este caso va a ser la referencia con el elemento. El segundo parámetro es la clase o el popover que vamos a que definimos aquí, ¿vale? Que es la lógica, donde está la lógica. Ok, ya aquí nos está marcando. ¿Ven? Se importó de acá. Es esta clase, ¿ok? ¿Vale? El tercer parámetro es un objeto. Y luego viene otro objeto. Que ahora vamos a ver qué cosa es lo que hay que rellenar. Para ello, el primer objeto que se le pasa, son las propiedades y las acciones que nosotros vamos a ejecutar en el popover. Por eso, previamente en el popover, en la clase que renderiza toda la lógica del popover, pues hemos creado estas propiedades que son las que deben de pasarse. Ok, para ello, estas son las propiedades que vamos a pasarle. Las coordenadas, el save y enclose. Ok, vale, para eso, esto vamos a ponerlo para acá. Para eso, vamos a decirle las coordenadas, que es una de sus propiedades, pues tráemela del estado. Ok, tráeme del estado. Y del estado, las coordenadas del estado. Ok, el segundo, pues son estos callbacks que por el momento va a estar vacío. Van a estar vacíos. Esto vamos a decirlo que sean así. ¿Vale? Y de hecho en el close ya podemos decirle que cuando se cierre por cualquier motivo, pues haga esto, ¿no? O sea, setee el estado dentro del estado is o setealo a pues a falso, ¿no? Setealo a falso. ¿Vale? Esta función ya quedó. Ok. A ver, por acá, todo bien. Vale, ahora vamos a ejecutar esto. A ver qué tenemos, qué resultado tenemos. Vale, vamos a refrescar. Todavía no hemos tocado el template del popover, ¿no? En breve lo vamos a hacer. Pero si le damos clic aquí, bueno, tenemos un error. Lifecycle, use state. Ok, use state no está definido. No está definido dónde. Bueno, vamos a buscar aquí. Hay dos posibles lugares donde no puede estar definido. El use state, ok, y en el popover, use state. Ok, aquí debería. Vale, aquí nos faltó el use state. Aquí nos faltó el use state. Volvemos a reiniciar. A ustedes no se lo olviden. Y aún, como les dije, no hemos tocado el template. El template este de aquí, ¿no? Esto no es requerido. O sea, no pasa nada si está. Pero no hace falta. Y lo que no hace falta, pues, se quita. Vale. No se ejecuta. Tenemos un error. Bueno, pues no tenemos error. Ah, claro. Porque... Ok. Tenemos un error porque no hemos definido aquí. Esto ya nos trae algo de lógica, pero no es esto lo que quiero. Lo que quiero es un div. Ok. A ver, lo que quiero es un div de clase map_popover para hacer otras cosas, ¿no? Dentro de ese map_popover, pues queremos otro div. ¿Vale? Este div va a tener un estilo
un style. Vamos a darle un alto. Vamos a darle un alto con 400 píxeles y un ancho de 600 píxeles. ¿Vale? Vamos a refrescar. Vale, vamos a volver aquí. Y efectivamente ya tenemos el popover con 400 de ancho y 600, 400 de alto y 600 de ancho. ¿Ok? Ahora, nuestra misión ahora sería rellenar con el mapa utilizando Leaf Fleet. Y adicionalmente a eso hay que hacer un pequeño cambio, ya que nos queremos traer de la base de datos. O sea, queremos bindear tanto desde aquí hacia la base de datos y de la base de datos hacia acá, ¿ok? Para eso tenemos que modificar pues este estado, que lo vamos a manejar con una función que le vamos a llamar tráete todas las coordenadas de la base de datos, ¿ok? Para ello vamos a decirle tráeme el valor, o sea, quiero que le asignes al valor lo que venga de las propiedades props punto record data. O sea, ya que Copilot nos está mostrando qué es lo que hay que hacer, porque vamos a volver aquí, clic derecho, inspeccionar elemento y vamos a ir a la herramienta de O y aquí le vamos a decir márcame este comportamiento y dentro de este aquí pues lo que le estoy diciendo de this props record data, de ese diccionario, o mejor dicho, de ese objeto que está aquí en, en record data, dentro de este diccionario, disculpen, dentro de ese objeto, pues tenemos varios elementos que provienen de la base de datos, o sea, correspondiente a todo el récord, ¿ok? En este caso, nosotros nos interesa solamente este que viene aquí. Para eso tenemos que por el momento viene en falso, porque en la base de datos no hay nada. Todavía no hemos guardado nada. Este es el que nos interesa, pero este sale, si se recuerdan, lo extraemos del nombre, ¿vale? Proveniente de la vista, que este en sí, este name es el coordinate, y ese coordinate pues le queremos decir de este objeto, pues tráeme el name, o sea, de las propiedades, el name, el coordinate. O sea, es como si tuviera aquí las coordenadas, ¿ok? Y aquí va a guardar su valor. En este caso ahora es falso, por lo tanto debemos hacer varias comprobaciones. Voy a hacerlo en un try catch porque puede provocar algunos problemas, ¿no? Un try catch, el error, vamos a manejarlo así, error will parsing, ok, bien. Ese, y si falla, pues retorna este elemento vacío. Ahora, dentro del try, pues podemos hacer una comprobación. Si el tipo de objeto es string, bueno, ya Copilot nos está ayudando. Si el tipo de objeto es string, porque puede provenir de la base de datos un string, pues esto no. A ver, parséalo. Bueno, no, directamente ya podemos retornar return. Sí, retórnalo si es del tipo string y retorna parséalo a JSON
y devuelve, parséalo a JSON y devuelve este value en formato JSON. ¿Ok? Vale. Adicionalmente a eso, si también proviene, lo que proviene es un objeto ya del tipo JSON, pues devuelve tal cual el objeto. Ahora, si todo lo demás fallara, si no entra por ninguna, pues manéjalo así, ¿no? O sea, retorna sí o sí el elemento vacío, o sea, latitud y longitud vacío. ¿Ok? Entonces, ahora esta función que puede ser mejorable, ¿vale? Esta función puede ser mejorable, ustedes lo manejan como mejor les parezca. Pues ya vamos a manejar el estado así, para traernos ya directamente de la base de datos y hacia la base de datos, pues estas coordenadas, ¿vale? Ok, esto sería una función. Bien. Así ya tendríamos el bindeo tanto de un lado como del otro, ¿no? Traernos de la base de datos, pues lo que tengamos almacenado, ¿va? En formato JSON. O si viene un string, pues parséalo a JSON y devuelve el resultado. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Ahora, vamos a trabajar ya sí, ahora sí, con la biblioteca Leaflet. Ok, ya esto por acá lo podemos quitar. ¿Vale? Y lo que queremos es que dentro de este... segundo. Vamos a reiniciar el servidor. Bien. Ahora lo que queremos es que en este pop-up pues aparezca el mapa. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a utilizar una biblioteca bastante popular que es Leaflet, que es algo como el Google Map, ¿vale? Pero open source, ¿vale? Para eso, estas son las indicaciones que nos da, pero antes pues debemos de importar la biblioteca. Vamos a utilizar la doc. Vale, tenemos que importar este JavaScript, este CSS y este JavaScript. ¿Cómo lo hacemos cómo lo hacemos a nivel de O? Pues hay una utilidad que es load JavaScript y load CSS, el cual son dos utilidades. Ok, ya aquí nos está marcando el core util asset de core util asset. Perdón, no es útil. Si es el core de web core asset, pues ahí adentro hay dos utilidades, load JavaScript y load CSS, el cual vamos a querer que cuando inicie este componente, pues pues nos traiga de manera lazy load o carga tardía esos JavaScript para poder ejecutar la biblioteca. Para ello hay una utilidad, un hook del ciclo de vida, que si no sabes lo que es manejar el ciclo de vida con los hooks, pues te darte de arriba en la descripción, ¿vale? Con esa clase. Ahora, también, adicionalmente a eso, pues queremos también utilizar este otro hook de el ciclo de vida. Este cuando se inicia y este cuando se está montado ya el componente. Este es para hacer la carga tardía y este es para cuando ya está montado, pues que renderice el mapa. ¿Vale? Para ello, dentro, no nos confundamos, dentro del setup, que es donde se ejecutan estos hooks, ¿vale? Voy a ejecutar on will start y ya nos está mostrando
Vale, esto lo está haciendo la carga aquí, pero no es necesario cargarla dentro del módulo, ¿ok? ¿Por qué? Porque toda esta carga se hace de manera online. ¿De acuerdo? Entonces no tiene sentido que se le coloque, perdón, esto es load CSS y esto es load JavaScript. Ok, un segundito. Ok, y por acá el CSS. Bien, ahí tenemos la carga. La carga importante. Como estas son funciones o utilidades asincrónicas, pues debemos agregar aquí el async y debemos esperar a que nos traiga esas bibliotecas. Vale, debemos esperar. Vale, ahora aquí ya lo tenemos cargado, o ya lo vamos a cargar una vez que se inicie. En el onMounted, pues lo que queremos es también recibe un callback. Esta vez no es asíncrono y vamos a querer que inicie el mapa. Esta función no la hemos creado, pero la vamos a crear, ¿ok? Fuera ya del setup, pues creamos esta función initMap, ¿vale? InitMap lo vamos a dejar aquí y vamos a irnos al template, porque en el template también tenemos que marcar este elemento por la documentación que nos trae leaflet, ¿ok? Que aquí tenemos que decir, tenemos que marcar un div con map, y para eso la forma que tiene Odoo de hacerlo, perdón, Odoo de hacerla, pues es con tref, ¿ok? Marcamos este elemento y le decimos que va a ser así, map. Ahora debemos traernos esto hacia acá, por lo tanto aquí vamos a traernos useRef, vale, y ok, useState está, useRef, y aquí vamos a decirle que el mapref va a ser así, sí, pero el nombre que le pusimos acá tiene que ser el nombre, o sea, la referencia tenemos que marcarla igual que aquí, ¿ok? Vale, ya estamos preparados. Ya estamos preparados para mostrar el mapa. Solo que ahora vamos a trabajar con la documentación y vamos a decirle todo esto, vamos a traérnoslo. Todo esto vamos a traérnoslo. Vale, ok. Sí, vamos a traérnoslo por acá y vamos a hacer un par de cambios. Lo primero es que nosotros no trabajamos con var, trabajamos con constante. Ok, esto tampoco es así, ya que lo hemos marcado. Como lo hemos marcado, pues trabajamos con el mapref. Esto es lo que hay que colocar por acá. .el es el elemento, y este setView es la primera vez que o sea, cuando se renderice el mapa por primera vez, pues va a tener estas coordenadas, ¿no? Latitud, longitud. Pero ya nosotros la podemos traer de nuestro estado. ¿Ok? Para eso le decimos, tráeme del estado, dentro de las coordenadas, latitud, y dentro de las coordenadas, pues tráeme la longitud, ¿vale? Y el numerito que está aquí es la escala a la cual se va a renderizar. O sea, una escala bastante pequeña. Por ende se va a renderizar en un punto concreto, ¿ok? Que es latitud y longitud que tenga nuestro estado, en este caso, ¿no? ¿Vale? Esto se deja tal cual, que es el típico, o sea, referencia hacia su API. Esto también lo podemos dejar así. Y este map, pues es este map, ¿ok? Pero, este marker
o sea, este marker es el marcador que vamos a manipular, ¿ok? Pero hay que hacerle un cambio, porque el marker tenemos que traernos todo esto, ¿vale? Vamos a copiarnos todo esto. Y latitud y longitud. Este marker va a tener esa latitud y esa longitud. Adicionalmente a eso vamos a configurar que sea que se pueda que sea draggable. Ok, draggable. Ok, draggable true. Y le asignamos el mapa. Bindeamos el pop-up. Bueno, de hecho esto no hace falta. Esto no hace falta. No es requerido. Porque nosotros ya tenemos un pop-up. ¿De acuerdo? Que es el que vamos a levantar dentro de... O sea, ya tenemos este pop-up que es el que se va a levantar como tal. Ahora, esto que está acá, pues debemos de guardarlo porque debemos de traernos todo, o sea, la latitud y la longitud que tenga ese marcador. Para eso creamos una constante, el cual va a ser, de hecho, no hace falta crearnos la constante, vamos a crearlo así. Vamos a crearlo así, lo podemos crear así, así. ¿Vale? Y, de hecho, a ver. Vale. Porque ahora lo que vamos a hacer es pues agregarle un evento. ¿Ok? Vamos a agregarle un listener. ¿Ok? Que va a ser drag, o sea, donde se termina el drag end, o sea, el drag end, pues va a tener, ok, ya Hijo Copilot nos está, ¿cómo es? Completando. Y esto es así, o sea, estoy agregándole un listener. Que se ponga a escuchar cuando termina el dragado, o sea, cuando termine el marcador de posicionarse, pues tráeme el evento y del evento tráeme el target y dentro del target pues tráeme una función que es get latitud y longitud, o sea, tener latitud y longitud y lo que podemos hacer es decirle que nos traiga esto y esto, ¿ok? Latitud y longitud. Y esto sería así y así. Esto nos sobra, ¿vale? Y si lo queremos hacer mucho más compacto y más conciso, pues hacemos lo siguiente. Asígnaselo a la longitud y a la latitud. Esto es JavaScript, ¿eh? Ya esto es JavaScript. Y ya no hace falta, al ser la misma propiedad, pues ya no hace falta esta asignación. Porque ya JavaScript asume que lo que quiero hacer es pues es asignarle el mismo nombre a la variable. Esto vamos a hacerlo así. Vale, así quedó. Quedó un poco más compacto. Ahora ya tenemos, o sea, aquí ya seteamos el estado. Seteamos el estado, dentro del estado las coordenadas con la latitud y la longitud que traiga el marcador. La latitud y la longitud, disculpe, la latitud y la longitud que nos traiga el marcador. Vale, ahora debemos de hacer posible que se pueda guardar estas coordenadas, pasársela al widget. ¿Cómo lo hacemos? Pues recuérdense que tenemos una función save, ¿vale? Que es la que vamos a usar en estos momentos. Vale, ahora fuera del initMap, pues creamos una nueva función. Una nueva función que va a asumir el rol de guardar. ¿Vale? Pues sí, vamos a guardar. Vamos a llamar la propiedad de save y en save vamos a guardarle el estado que tenga o el nuevo estado que tenga las coordenadas. Y cuando se guarde, pues cierra el pop-up. ¿Ok? Este callback, esta función, pues vamos a asignársela a un botón que vamos a agregar aquí. Ok, dentro del map popover. Vale, dentro del map popover y después de ese div
pues vamos a querer otro div, ¿vale? Para tenerlo un poco mejor, más bonito, más conciso. Un div con una clase en. Y además de eso vamos a separarlo un poquito del mapa. Un poquito del mapa hacia arriba. Vamos a ponerle 2. Bueno, vamos a probar con 2. Vale, vamos a probar con 2. Y dentro, entonces vamos a tener el mapa. Check. Guardar ubicación. No. Aquí es save. Save coordinates. Salvar coordenadas, ¿ok? Y esta función, pues es la que tenemos por acá. Es salvar coordenadas. Salvar coordenadas. Y ahora tenemos que manejar del lado del widget, pues, pues esta propiedad save del lado del widget. ¿Cómo lo hacemos? Pues si se recuerdan, aquí en el donde se levanta el pop-up, pues tenemos el callback save, que ahora es que lo vamos a ver. Bueno, en el callback save, pues va a asumir como parámetro las nuevas coordenadas, ¿ok? Las nuevas coordenadas, el cual van a ser asignadas bueno, primero manejamos el estado por primera vez, ok. Bueno, a ver, perdón, a ver, claro, ya eso lo hicimos arriba. Ya se lo hicimos arriba, no hace falta en el save volver a asignar las coordenadas, ¿no? Claro, ahora sí seteamos con las nuevas características. Cuando le demos save, pues seteamos con la nueva, lo que venga nuevo por acá, ¿vale? Que si se recuerdan, pues va a ser, voy a hacer la llamada a este save y le voy a pasar las coordenadas del estado que tenga el popover, ¿ok? Ya va cobrando sentido, ¿eh? Va cobrando sentido. Entonces ahora también tenemos que actualizar en el record. Ok, en el record actualizamos. Vale. Vale, ya aquí nos está actualizando. Tenemos que sacar dentro de este objeto record, pues tenemos las coordenadas y queremos asignarle el nuevo valor. Yo no quiero convertirlo, no quiero parsearlo a string porque en la base de datos quiero que se guarde el JSON tal cual. Por lo tanto, se le asigna las nuevas coordenadas que provienen de latitud y de longitud, ¿vale? Y así quedaría todo. Ok, vamos a refrescar y vemos que tenemos. Bien, ahora deberíamos ser capaces de abrir el mapa. Efectivamente, ya no está trayendo el mapa. Perdón, vamos a traernos el mapa. Vamos a hacer un poco de zoom. Ya podemos dragar, hacer el dragable. Ok, vamos a hacer un poquito de zoom. ¿Ven? Está en 0,0, pero ahora lo vamos a cambiar. Vamos a posicionarnos en Estados Unidos. Acá en Florida. ¿Vale? Vamos a abrir por acá. Por acá. Vamos a posicionarnos. Y si le damos save, pues tenemos un errorcito. No nos está asumiendo. Vale. Vale, ok. Creo no nos está asumiendo las nuevas. Es por esto. Vamos a ver qué pasó. Porque son dos propiedades. Latitud y longitud. Ok, ahora sí le decimos latitud. Y longitud. Vale, ahora sí. Deberíamos tener
Vale, vamos a refrescar. Vale, a ver, vamos a hacer una prueba. Bien, ahora sí funciona. Ahora sí funciona. Vamos a darle de nuevo. Bueno, aquí nos está... Claro, aquí ahora tenemos que manejar el evento de cuando se cierra, ¿no? Para eso nos vamos aquí al widget y le decimos... Claro, aquí este objeto no lo habíamos tocado. Este objeto es, primero que todo, es la posición. O sea, es configurar el pop-up. La posición va a ser del tipo button. ¿Vale? Y aquí... Pues aquí adentro hay una función adicional que es onClose, que es cuando que se pone a escuchar el evento de cierre. Que se pone a escuchar el evento de cierre, por eso ese nos faltó. Ok, esto es así, ¿no? Ahora, si todo ha ido bien. Este es el que se pasa por propiedad y este es el cuando se cierra como tal el pop-up. Esto ya es del pop-up. ¿Ya? Estas son las propiedades que se le pasan y este ya es del pop-up. Ahora sí, para que quede seteada, ¿ven? Vamos a alargar por acá, le damos save, guardamos, volvemos, ¿ven? Le damos save y podemos volver a generar otro, ¿ok? Ahora sí quedó. Vamos a probar con, no sé, con una ubicación, con una mejor ubicación. Vamos a trabajar aquí Estados Unidos. Volvemos a darle ubicación. Ok, Orlando, aquí. Guardamos y si le damos de nuevo, pues ya nos está dando indicaciones de esa ciudad, ¿ok? De esa ciudad de Orlando, ¿vale? Vale. Ahora vamos a ver cómo ha quedado en la base de datos. Esta es Azure. Vamos a buscar Azure. Ok, vamos a buscar Azure. Azure. Vamos a ver cómo ha quedado en la base de datos. Vamos a hacer un refresco. Y en la base de datos, pues deberíamos tener un JSON con latitud y longitud. Bueno, si te ha gustado el video, pues dale like, compártelo, suscríbete, déjame en los comentarios qué otra funcionalidad quisieras que te compartiera y hasta un próximo encuentro.